había comenzado diciendo que la simbología neumática es, hay varias simbologías neumáticas, ¿no? Desarrolladas por diferentes fabricantes, ¿no es cierto? Incluso diferentes sectores de la industria, pero coinciden los símbolos. Por ejemplo, estos son símbolos estandarizados. ¿En qué difiere el uno del otro? Es que, por ejemplo, un fabricante saca una nueva válvula, construye una válvula que se ajusta a alguna necesidad que ellos tienen. Entonces necesitan sacar la simbología de esa válvula. Y pues por ahí va un poquito lo que son la simbología, ¿no? Las diferentes tipos de simbología. Sin embargo, tenemos que la simbología más común es la ISO 1219, ¿no es cierto? Luego tenemos simbologías, por ejemplo, incluso en los países donde más hay automatización, es donde se ve cada vez nuevos símbolos neumáticos, ¿no? Entonces habíamos comenzado viendo lo que son válvulas. Habíamos dicho que todas las válvulas se representan con un rectángulo dividido, ¿no es cierto? En este caso, el número de divisiones será el número de qué, señor Calva. A ver, dijo el número de divisiones. Digamos, esas van, digamos que son dos posiciones, Ya, el número de posiciones, ¿no es dos cierto? vías. Ya, el Ajá. número de posiciones. Entonces, hablamos que, por ejemplo, sí. Ay, perdón. Si dividimos la válvula, si dividimos la válvula en dos, ¿no es cierto? Dividimos, tenemos dos posiciones, ¿no es cierto? Si la válvula está dividida, tiene una división más, ¿no es cierto? Como la que estoy dibujando, ¿cuántas posiciones tendrá? Tres. Tres, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que habíamos visto, la forma en la que se leen las válvulas. En este caso, Giovanni ya lo dijo, ¿no es cierto? Usted, esta es una válvula de dos posiciones y dos vías, ¿no es cierto? Las vías quiere decir, ¿no es cierto? Digamos así, los caminos, caminos o vías, lo mismo, ¿no es cierto? Las vías que entran o salen de la válvula, ¿no es cierto? Se representan con numeritos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el uno, aquí está el 2, quiere decir que hay dos vías, ¿no es cierto? Aquí también tenemos dos vías, aquí también tenemos tres vías, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres vías, entonces esta sería una válvula, tres vías, dos posiciones, tres, dos, se lee esta válvula, ¿ya? Tres vías, dos posiciones. Em, Inge, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo que dijo? Dije que, bueno, me acuerdo que usted dijo también que la derecha es la parte inicial, ¿verdad? Siempre va a ser La, la derecha la la parte inicial. derecha es la posición inicial, correcto. Esa es la posición inicial. Ajá, la Ahí. posición inicial. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una válvula de tres vías, ¿no es cierto? Una, dos, tres vías y dos posiciones, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos una válvula de tres posiciones, ¿no es cierto? Una, dos, tres posiciones, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y tres vías. Entonces, esta es una válvula tres tres. Habíamos dicho que esta válvula se le escribe así, ¿no? Tres tres. Quiere decir, el primer tres quiere decir tres vías y el segundo tres posiciones, ¿ya? Ahora, esa válvula de aquí, tiene una posición inicial central, ¿no? Cuando tengo tres posiciones, la posición inicial es la posición central. Ahora, esa válvula de aquí, ¿no es cierto? Esa válvula lo que hace es tener una posición central neutra, ¿ya? Esta válvula lo que hace es tener una posición central neutra. Entonces luego yo vengo a una posición de derecha, una posición de izquierda, ¿ya? Eh, esa válvula, ¿qué nomenclatura tiene, señor Obregón? ¿Qué nomenclatura? Dos posiciones, cuatro vías. Ya, pero se comienza y se dice 4, 2, ¿no? Esa es la, Ah, así sí.
Ajá, 4, 2. 4. 4 vías, 2 posiciones, ¿ya? 4 vías, 2 posiciones. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver después, no hay problema, pero sí me gustaría que lo vayamos em, identificando. Señor Hiedra, ya está por aquí, ¿verdad? Sí, Inge, buenas tardes, disculpe, Inge. Buenas tardes. Ayúdeme con la nomenclatura de esta válvula. Ese es 4-3, Inge. Ya, muy bien. 4 vías, 3 posiciones, ¿no es cierto? Esta también es una 4-3. Ahora, miren, esta es una 4-3, ¿no es cierto? Dice con escape en posición neutra. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en la posición neutra, es decir, estoy en esta posición, el aire va a escapar. El aire que viene por aquí, va a escapar por la vía 3, ¿ya? Eso significa escape en la posición neutra. En la posición de en medio siempre escapa el aire. Pero todo eso vamos a entender un poco más adelante porque vamos a dedicar a estudiar una unidad solamente válvulas. Entonces, esa es señor Calva, ¿qué nomenclatura tiene esta válvula? Esa es 5 vías y 2 posiciones. Muy bien, 5-2, ¿no? Usted mismo, esta de acá, Esa es 5 vías y 3, sí, 3 posiciones. muy bien, 5-3, ¿no? 5-3. Entonces, bien, ahora, a ver. Cinco, 3. Aquí tenemos igual una 5-3, ¿no es cierto? De diferente configuración. Y esta también es una 5-3, ¿no es cierto? Pero abierta en posición neutra. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que la vía 1, ¿no es cierto? La vía 1 siempre es una vía de alimentación. Entonces eso quiere decir que en la posición neutra, ¿no es cierto? En la posición neutra yo tengo paso de aire. ¿No es cierto? En la posición neutra tengo paso de aire. Eso quiere decir 5-3, ¿ya? 5-3. Muy bien. Con respecto a esto, ¿no es cierto? El objetivo de mostrarles la simbología neumática no es que me entiendan el funcionamiento, porque, como les decía, vamos a dedicar a estudiar esto más adelante. El objetivo más bien de mostrarles esto es que ustedes entiendan cómo se representan las válvulas. Entonces, con respecto a eso, ¿hay alguna interrogante? Pues no, dije, por el ¿No? momento no, solo veo que, o sea, cada válvula tiene, digamos, la posición abierta neutra. Me supongo que hacer para un uso específico que se requiera. Así es. Como les decía, ustedes van a darse cuenta para qué se utilizan, cómo se utilizan más adelante, ¿ya? Entonces, no hay, o sea, que ustedes entiendan cómo funciona ahorita no es el objetivo. Más bien presentar la simbología neumática, que es la representación de válvulas. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente grupo de símbolos, ¿no es cierto? Son símbolos de control, de elementos de control. Entonces, estos símbolos de control, ¿no es cierto? Nosotros tenemos controles manuales, ¿ya? Los controles manuales son controles que son diseñados para que el ser humano interactúe o los active. Entonces, miren, todos estos de aquí, por ejemplo, este de aquí, no sé si ustedes ya están viendo control eléctrico industrial y han visto el push button, ¿no es cierto? Este es igual a un push button, ¿no es cierto? Es un botón. Entonces, ¿qué es lo que hace? De hecho, esta capucha está diseñada para que el ser humano lo presione con la mano entera, no con la palma de la mano, ¡pac! Lo presione, ¿no es cierto? Este es un tipo palanca, este es un tipo pedal, ¿no es cierto? Estos tres son para operaciones
del ser humano, operaciones manuales del ser humano. Y este de aquí dice control manual general. Cuando nosotros tenemos un elemento que no ha sido identificado, es decir, no entra en un push button, no entra en una palanca, tampoco entra en un pedal, ¿no es cierto? Pero es un control manual, lo representamos de esta manera, ¿no es cierto? Todo control se representa manual, que no tenga su representación en simbología, se representa así, ¿ya? Y ya se sabe que es un control operado manualmente. Ahora, el siguiente grupo, igual esto lo vamos a ver más adelante. El siguiente grupo de símbolos es el, digamos así, el control mecánico. Hace lo mismo que esto, ¿no es cierto? Pero es control mecánico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre los de arriba, los 4 de arriba, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 de aquí y los 4 de aquí abajo, ¿no es cierto? La única diferencia es que los de abajo son operados por elementos mecánicos, como por ejemplo cilindros, brazos robóticos o elementos propios de una automatización. Entonces, por ejemplo, este de aquí se dice palpador control mecánico, pero es lo mismo que un push button, solo que no está diseñado para que lo opere el ser humano, sino un cilindro. Este es un resorte, ¿no? Como ustedes ya saben, un resorte lo que hace es el momento que se estira o se elonga, intenta volver a una posición inicial, a una posición normal. Entonces, eso hace el resorte. Este es lo mismo que arriba, pero con un rodillo. Este rodillo es un rodillo giratorio, ¿no es cierto? Pero es prácticamente lo mismo que arriba. Lo único que hace este rodillo es que permite el accionamiento de este palpador, de este botón de aquí, ¿no es cierto? De una forma más amplia, digamos así, ¿ya? Y este de acá es lo mismo que el de acá, pero tiene un pequeño eje aquí que le permite girar hacia abajo, ¿no es cierto? Le permite girar. Entonces les voy a explicar algo rapidísimo. Esto no es... vamos a ver. Bueno, este accionamiento tiene que ser así, de frente, ¿no es cierto? Para que se active este. Si es que viene por acá, ¿no es cierto? Le va a romper al palpador, al botón, ¿no? Entonces, de ley tiene que ser así. En cambio, cuando yo tengo un rodillo, el rodillo me permite venir por acá, me permite venir por acá, me permite venir por acá, ¿ya? El rodillo. Es lo mismo, pero con un pequeño rodillo. Entonces, como el rodillo gira, no le va a romper, sino que al momento que gira, ¡pum!, se presiona. Este de aquí, que es lo mismo, ¿no es cierto? Con un eje, me permite venir así, me permite venir así. Incluso si es que el cilindro se viene mal y presiona por aquí, ¿no es cierto? Igual se presiona, ¿ya? Entonces tiene más amplio el grado de libertad para presionar el botón. Esa es la diferencia entre estos tres. De ahí es lo mismo, ¿ya? Es un botoncito que es como un final de carrera. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Los ingenieros, los últimos, ¿en dónde más se los puede encontrar en, en el ámbito industrial? O Finales sea, de, ¿dónde los se los- finales de carrera, donde termina, por ejemplo, la carrera de un cilindro, ahí se los ubica, usualmente. ah, Ajá, en la finalización de la carrera de un cilindro, ahí se los ubica. También, por ejemplo, estos de aquí sirven como, por ejemplo, para activar una electroválvula. ¿Se acuerdan que cambiamos de posición? ¿Cómo cambiamos de posición? Podemos cambiar con este control manual, podemos cambiar con este control mecánico, o el siguiente grupo de control es este de aquí. Es un control eléctrico. Este es el control eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir control eléctrico? El control eléctrico quiere decir que aquí hay una electroválvula, una bobina, una solenoide. Una solenoide, una bobina es lo mismo, ¿no es cierto? Y quiere decir un electroimán. Un electroimán que mueve
dispositivo, se llama dispositivo de disparo o martillo, ¿no es cierto? Que hace que se mueva el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que pasa acá, como que estuviera presionando un botón, pero en vez de ejercer fuerza aquí, lo que mando es una corriente eléctrica que mueve, que acciona el electroimán y hace que suba un martillo, ¿no es cierto? O baje, ¿ya? Esa es la solenoide, la bobina o electroimán, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, este es el control eléctrico, ¿ya? Si está claro, ese es solo más adelante lo vamos a utilizar. Bien, para presión de aire, nosotros tenemos este, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el aire también es capaz, ¿no es cierto? ¿De qué? De mover, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo aire, es capaz de mover un mecanismo interno en las válvulas. Entonces, esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Con presión de aire, ¿ya? Ahora, estos dos son los principales. Por ejemplo, esta es la combinación de dos bobinados, ¿no es cierto? Si yo quiero manejar un bobinado por ejemplo, para que se deslice a la izquierda y después a la derecha, pongo dos bobinados, ¿no es cierto? Entonces, esta es una bobina, bueno, un control con dos bobinas. Ese es control por presión de aire. Y esto es la combinación entre estos dos. Bobina eléctrica más control, más presión de aire, perdón. Bobina eléctrica más presión de aire, ¿ya? Bobina eléctrica más presión de aire. Entonces, estos son los controles, ¿no? Estos de aquí, los que acabamos de ver, son los controles que vamos a utilizar, desde controles manuales, mecánicos y controles eléctricos, y se llama pilotaje neumático, estos de aquí, ¿no es cierto? Que es control por presión de aire. ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Pues no, dije, no. ¿No? Ya. Muy bien. De los siguientes, rápidamente, todo esto vamos a estudiar, entonces solamente quiero que ustedes se den cuenta. Este es un selector neumático. El selector neumático es similar a un relé, ¿no es cierto? Miren, el selector y un relé eléctrico. Pero este relé, ¿no es cierto? Es un relé con contactos, esto es contactos eléctricos, pero operado por presión de aire. ¿Sí se dan cuenta? La presión de aire es la que va a hacer el cambio de contactos. En cambio, este es un selector, ¿no es cierto? Este es un selector de neumática, o sea, puramente neumática, ¿no? Este es un indicador, este es un silenciador para las salidas de aire, ¿no es cierto? Bueno, esto de aquí también lo vamos a ver. Me interesa pasar al siguiente grupo de, de simbología. Entonces, el siguiente grupo son los cilindros. Los cilindros neumáticos se representan así, ¿no es cierto? Un rectángulo, ¿no es cierto? La simbología del vástago saliendo aquí y el émbolo aquí. Estas son las entradas del cilindro, ¿ya? El cilindro es el actuador neumático más utilizado en toda la industria. Entonces, si por ejemplo queremos automatizar procesos repetitivos y rápidos, lo más común utilizar, o lo mejor, lo más eficiente, es un cilindro neumático. Entonces, miren, este es un cilindro neumático, ¿no es cierto? Con una sola entrada, por eso se llama simple efecto aquí arriba. Una sola entrada, simple efecto. Dos entradas, ¿no es cierto? Doble efecto, ¿no es cierto? Y estos son los dos principales, simple efecto, doble efecto, ¿no es cierto? Los dos principales son estos. Ahora, acá vienen cilindros, variaciones del cilindro. Por ejemplo, este es un sistema antigiro, es decir, para que este vástago no gire en ningún sentido, tiene este sistema antigiro.
Este es un pequeño muñón para instalación, ¿no es cierto? Un pequeño muñón para instalación. Este es un pequeño muñón para instalación, ¿no es cierto? Entonces, un cilindro de doble efecto con muñón para instalación. Aquí, cuando yo vea esto pintado así, esto quiere decir un cilindro de doble efecto hidráulico. Un cilindro de doble efecto hidráulico, solo cuando vea esto pintado, ¿ya? Luego viene, por ejemplo, este es un cilindro de doble vástago. El vástago sale hacia la izquierda y sale hacia la derecha. Entonces, si se mueve todo hacia la derecha, perdón, hacia la derecha, este también se mueve, se retrae. Si se mueve hacia la izquierda, este también se retrae y este sale, ¿no es cierto? Entonces, todo se mueve, perdón un ratito. Entonces, todo se mueve, los dos vástagos se mueven, ¿no? Entonces, igual los vamos a ubicar, estos cilindros. Entonces, por ejemplo, el siguiente es un cilindro anterior, pero con un sistema antigiro, ¿no es cierto? Y el siguiente es un cilindro de doble vástago, pero hidráulico. Y aquí está el cilindro, el otro cilindro más utilizado, ¿no es cierto? Que es el cilindro de simple efecto, pero con retracción por resorte, ¿no es cierto? Entonces, esta es retracción por resorte. ¿Qué quiere decir? El aire ingresa, ¿no es cierto? Saca el cilindro, saca el vástago, perdón, saca el vástago, ¿no es cierto? Cuando ya no quiere, suelta el aire, ¿no es cierto? Regresa el aire y quien hace que el cilindro regrese es el resorte, ¿ya? Entonces, estos tres, ¿no es cierto? El cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Que es, por aquí entra, sale el vástago, ¿no es cierto? Cuando ya quiere entrar, en cambio entra por aquí el aire, entra el vástago. Estos tres, junto con el cilindro de simple efecto y el cilindro con resorte de simple efecto, son los tres cilindros más utilizados. Los demás simplemente son variaciones, adaptaciones de lo que es el cilindros a diferentes necesidades de la industria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro, ¿no es cierto? Con resorte, pero aquí tenemos el inverso, ¿no es cierto? Tenemos que el cilindro saca, ¿no es cierto? El vástago y cómo lo ingresamos a través del aire comprimido. Lo mismo, pero al revés, ¿no? El siguiente simplemente es una variación del que estamos explicando, ¿no es cierto? Que es con un sistema antigiro. Y esto es amortiguación, ¿no es cierto? Amortiguación regulable. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos un tipo de amortiguación para que el cilindro, cuando va a llegar al final de su carrera, se pueda amortiguar el golpe, ¿no? Pueda amortiguar el golpe. Es, como les digo, por ejemplo, estos cilindros es específico a su utilización. Ya es cuando, por ejemplo, necesitamos que por ejemplo, el etiquetado de una botella, ¿no es cierto? Queremos que no sea fuerte, que no, entonces, ¿qué hacemos? Amortiguamos para que llegue y con fuerza, ¿no es cierto? Perdón, con velocidad, pero con menos fuerza. Entonces, amortiguamos la salida del cilindro, ¿no es cierto? Lo mismo, miren, amortiguación con doble vástago, ¿no es cierto? Acá tenemos un cilindro con arrastre magnético. Entonces aquí no tenemos vástago, si se dan cuenta, pero ¿cómo se mueve? Se mueve por este magneto de aquí arriba. Entonces mientras se mueve el émbolo de aquí adentro, se mueve esta señal, ¿no? Entonces, eso es con lo que respecta a cilindros. Eso es con lo que respecta a cilindros. Miren, los cilindros, igual vamos a dedicarle otra unidad solamente a estudiar cilindros y a ver cilindros, pero lo que me interesa de esta clase es que ustedes conozcan la simbología de un cilindro. Esta es la simbología de un cilindro, ¿ya? Tal cual como se ve aquí, es la simbología de un cilindro. ¿Sí está claro? Sí, Ya, antes de terminar esta clase, nosotros vamos a hacer simulación de válvulas con cilindros. Entonces, no voy a explicar más sobre los cilindros.
los cilindros tienen esta forma, ¿ya? Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo de símbolos, ¿no es cierto? Comenzamos con un accionador de giro, ¿no es cierto? Un accionador de giro. A ver, otra de los actuadores neumáticos son motores giratorios, neumáticos, ¿no es cierto? Motores giratorios neumáticos. Estos motores, ¿no es cierto? Por ejemplo, se activan por aire, obviamente, pero tengo motores que no giran completamente, sino que giran la mitad de un giro, 200 grados de un giro, ¿no es cierto? Una porción de un giro. Entonces, se utilizan para diferentes sistemas y aplicaciones. Entonces, ¿cómo se mira el accionamiento, el accionador de un semigiro? De esta forma, así. Esto quiere decir que es un actuador de semigiro, ¿no? Un actuador de semigiro. Otra de las cosas que quiero mencionar es esta de aquí. Esta de aquí es una válvula que la vamos a ver mucho este semestre, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, se reduce hay como una reducción, ¿no es cierto? Y esto quiere decir ajustable. Entonces, esta es una válvula control de caudal, controladora de caudal, ajustable, ¿no es cierto? Y este es un escape silencioso. Igual lo vamos a ver mucho este semestre. Esta válvula de aquí es una válvula check. ¿Ustedes saben o han escuchado la válvula check? Sí, la que lleva en el pozo una bomba de agua. Correcto. ¿Esa? Sí, justamente esa, ¿no es cierto? Entonces la válvula check es la que, por ejemplo, tomando el ejemplo del agua del pozo, ¿no es cierto? Es la que si el pozo está hacia abajo, ¿no es cierto? Si el pozo está hacia abajo, permite el agua en este sentido, pero cuando el agua o cuando se va la luz, ¿no es cierto? Y el agua se quiere regresar, ¿no es cierto? Y se regresa así, esta válvula no permite el paso del agua. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? De derecha a izquierda no hay paso, solo hay paso en un sentido. Eso es muy utilizado, por ejemplo, en las bombas de agua para que siempre mantenga agua en, en la toma de la bomba, ¿no es cierto? Y no chupe aire, porque ustedes saben que un sistema hidráulico de agua, el que haya aire, burbujas de aire, es malo, ¿no? Es dañino. Entonces, mientras menos aire haya, es mejor. Bien, eso por un lado. Entonces, esta es la famosa válvula check, ¿no? O válvula antirretorno. Luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una válvula de caudal con válvula check, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es. Esta es una válvula selectora, ¿no es cierto? No pretendo darles todo lo que vamos a ver, más bien lo que sí vamos a utilizar en lo más pronto posible. Más bien, lo que les quería explicar es esto. Por ejemplo, este es un símbolo, miren. Este es un símbolo, ¿no es cierto?, de un fabricante. Por ejemplo, este símbolo no lo tienen todos los fabricantes. Y le voy a explicar por qué. Porque este símbolo, miren, posiblemente, o esta válvula, posiblemente fue creada para una aplicación específica, que no todos lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Dice, bueno, a ver, ¿yo qué puse aquí? Puse una válvula reguladora de caudal, puse una válvula check, puse otra válvula check, y va creando su simbología, ¿no es cierto? Y a eso se refiere cuando se dice que hay varias simbologías o varios, no quiere decir que sean diferentes, sino que más bien van construyendo su simbología de acuerdo al diseño, ¿ya? Eso era lo que les quería hacer ver. Vamos con esto. Esto sí es importante. Por ejemplo, hablábamos de filtros la clase pasada y el filtro se representa así. Un rombo, ¿no es cierto? Con rayas entrecortadas en la mitad es un filtro, ¿ya? Es un filtro. O con una raya aquí en la mitad es un filtro. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tengo en esa parte de aquí? Tengo obviamente un filtro y este triángulo aquí abajo quiere decir colector o trampa de agua, ¿ya? Colector o trampa de agua. Por ejemplo, doble triángulo abajo quiere decir que la purga es automática.
Por ejemplo, aquí es solamente un colector con purga automática. Aquí es, bueno, este es un separador de neblina, ¿no es cierto? Vamos aquí a este quiero llegar. Este es un lubricador. Esta pequeña rayita aquí significa que es un lubricador. Entre lo que más vamos a utilizar es justamente la combinación, ¿ustedes se acuerdan? De filtrado, regulación y lubricación, ¿no es cierto? FRL, que le llamaban en el video que vimos la clase pasada, hace 2 clases, o la unidad de mantenimiento que expuso Guido la clase pasada, ¿no? Entonces, la unidad de mantenimiento se ve así, ¿no es cierto? Aquí está, miren, filtro, regulador y lubricador, ¿no es cierto? Se ve así. Miren, también se puede ver así, pero hay un símbolo que nosotros vamos a utilizar y es este. Este es el símbolo que vamos a utilizar. Aquí está filtraje, regulación, lubricación, ¿ya? Filtraje, regulación y lubricación. Este es el símbolo. Esta es la unidad de servicio o la unidad de mantenimiento que vamos a usar, el gráfico simplificado. Otra de las cosas es el manómetro se representa así, ¿no es cierto? Mucho ojo, el manómetro se representa así. Y los depósitos o acumuladores se representan así. Miren, aquí está el depósito, ¿no es cierto? O acumuladores. La válvula check, que ya les había mostrado, ¿no es cierto? Inge, depósito de, perdón, Inge, depósito de qué sería. De aire neumático. Ay, ay, sí, sí. Entonces, mucho ojo que, por ejemplo, el compresor es muy diferente al depósito. Aquí estamos acostumbrados a decir, ahí está el compresor. Y cuando decimos el compresor es el depósito y el motorcito, ¿no? Pero el compresor es el motor en sí, el que hace la acción de tomar el aire y meterlo en este depósito, ¿no? Entonces, el depósito o acumulador, que es similar, es casi lo mismo, es diferente, ¿no? Y vamos a ver al final de la unidad del semestre, vamos a ver diseños con acumuladores, ¿no? Que es bastante interesante. Bien, eso sería con lo que respecta a neumática. ¿Qué les recomiendo? Esta es la presentación de los símbolos neumáticos. No les recomiendo que se aprendan. Los vamos a estudiar uno por uno. No los vamos a ver todos. Por ejemplo, va a haber cilindros que nunca los vamos a ocupar. Por ejemplo, este de aquí. ¿Dónde está este? Este de aquí. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Vamos a comenzar con válvulas neumáticas. ¿Ya? Válvulas neumáticas. Las válvulas neumáticas son bastante importantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de distribución de aire, control de aire, ¿no es cierto? O control de dispositivos con aire. Entonces, vamos a comenzar desde cero con las válvulas neumáticas. Vamos a comenzar desde su construcción. La válvula, según su construcción, hay 2 tipos de clasificación o 2 clasificaciones, ¿no es cierto? La primera clasificación es son las válvulas de asiento, ¿no es cierto? Y son válvulas que, son válvulas que tienen 3 tipos de construcción, ¿no es cierto? La una es la válvula de bola, la de cono y la de disco, ¿no es cierto? Las 3 válvulas funcionan o hacen el mismo trabajo. Las 3 válvulas hacen el mismo trabajo. Ya lo expliqué un poquito con esta válvula, es la válvula de bola, ¿no es cierto? Entonces, esa válvula se llama válvula de asiento porque cuando la bola se asienta o la esfera se asienta, ¿no es cierto? En esa parte de aquí, donde está el puntero, ¿no es cierto? Se asienta, hace un sello perfecto. ¿Qué ocasiona eso? Que cuando el aire, perdón, ese no es el color. Que cuando el aire viene en este sentido, ¿no es cierto? Intenta pasar en esta forma, ¿no es cierto? El mismo aire se encarga de presionar la esfera, ¿no es cierto? En el asiento. Entonces el aire viene así, ¿no es cierto? Ejerce una presión uniforme en todos los puntos de la esfera, ¿no es cierto? Así ejerce una presión. ¿Y qué es lo que hace? Que este punto de aquí, ¿no es cierto? Estos puntos de aquí queden totalmente sellados. Al quedar sellados, la pregunta es, ¿habrá o no paso de aire
en esta parte de aquí. ¿Hay paso de aire? Dije, tomando la entrada, ¿cuál sería la entrada? Dije, ¿no? ¿Dónde están las rayitas amarillas? Sí, sí. O No sea, habría el paso aire de viene aire. desde arriba hacia abajo, ¿no? Ah, entonces no, no hay. No hay paso de aire, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un sello. Inge, ese sería un tipo de válvula como las que se inflan las llantas de los carros, diga. Algo así como que saben ser. Sí, algo así, sí. Algo así. Entonces, en este sentido, de arriba hacia abajo, no hay paso de aire. No hay paso de aire, ¿no es cierto? No hay paso de aire. Entonces, esta es una válvula, también se le llama válvula de bloqueo, válvula unidireccional, ¿no es cierto? Válvula check, ¿no es cierto? Pero esta es la construcción. La construcción es que es una válvula de asiento y que tiene como sello una esfera. Ahora, lo mismo pasa con este disco, ¿no es cierto? Si el aire viene en este sentido, desde arriba hacia abajo, lo único que va a hacer es presionar el disco sobre su asiento, ¿no es cierto? Para que se selle. Y como se sella, no hay paso de aire en el otro lado. Perdón, este es el cono. Lo mismo pasa con el disco, ¿no? El aire viene en este sentido y lo único que hace es presionar el disco, este sí es un disco, de manera que el disco se asienta y el paso de aire no hay en el otro sentido, en la otra vía. ¿Ya? Entonces, en el sentido de arriba hacia abajo, estas válvulas no tienen paso de aire. Vamos a ver el otro sentido. ¿Qué pasaría en el otro sentido? ¿Qué pasaría en el sentido opuesto? Es decir, en este sentido, si el aire viene en este sentido. El mismo aire levanta la esfera, ¿no es cierto? Levanta la esfera, provocando que el aire pueda pasar por estos lados. Entonces, si el aire pasa por estos lados, va a comenzar a circular aire, casi sin, o digamos así, con una resistencia poco considerable o nada considerable, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que en el un sentido no pasó, de arriba hacia abajo no pasó, pero en el otro sentido sí pasó, lo mismo pasa acá. El mismo aire levanta el disco, perdón, el cono, permitiendo el aire pasar por estos lados, ¿no es cierto? Y a la final termina saliendo el aire, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Viene por aquí, pasa por los costados, ¿no es cierto? Levanta el cono y pasa casi sin resistencia, ¿ya? Entonces, ese es el funcionamiento de estas válvulas. Y estas son las válvulas más básicas, ¿no es cierto? Y a partir de estas válvulas se crean otras válvulas. Ahora, si tienen alguna pregunta tal vez hasta aquí. ¿Está entendido el funcionamiento de estas válvulas? Parte de sí. Muy bien. Calva, Carrera, Hiedra, Sí, Inge. De mi parte Inge. también, Inge. Josué, sí. Ingeniero, estas válvulas siempre van a estar así en la posición vertical No, no, no. para que hagan. No, no. Pueden estar en otra posición, solo que después vamos a ver. Después les ponen un pequeño resorte, ¿no es cierto? Para mantener la posición, por ejemplo, de la bola pegada acá, un resorte de poca fuerza, de poca constante acá, ¿no? Un resorte con poca constante. ¿Para qué? Para que se mantengan pegados. Entonces ahí sí les permite que ponerlos horizontalmente o invertidos verticalmente o de esta forma, no importa cómo los pongan, ¿no? Pero no siempre van a estar así. Es una Ya. buena observación. Bien, si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor. Inge, buenas tardes. Solamente una cosa. Siempre todas las válvulas van a estar siempre con esa lógica. Por ejemplo, decía que si el aire entra, por ejemplo, en la primera, entra por la parte de abajo, puede pasar por los costados, ¿no? Pero si viene de arriba, por lógica, por lo que hace presión hacia abajo, no va a pasar.
igual en la segunda, porque si hacemos una presión de arriba hacia abajo es como que tapáramos más. Siempre van a llevar esa lógica las válvulas como un, digamos, para reconocerlas más. Este tipo de En caso válvulas de... siempre van a llevar esa lógica. Ajá, las válvulas de Ah, Field. ya, Ya. Vamos con el siguiente ya. tipo de válvulas. Son válvulas con correderas. Estas válvulas con correderas están conformadas por un cilindro, perdón, son válvulas que están dentro de un cilindro. Este es el corte transversal de un cilindro, ¿no es cierto? La vista lateral de un cilindro. Miren, estas válvulas están em, están compuestas por un émbolo. El émbolo es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es esta parte de aquí, miren, esta de aquí es el émbolo, ¿ya? Entonces, el émbolo, déjenme ver cómo les... Este es el émbolo, ¿no es cierto? Este es el émbolo, ¿ya? Y este es el eje. Aquí vamos a poner, voy a poner aquí abajo, eje o, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a dejarle como eje. El eje de estas válvulas es este de aquí. Bueno, pongámosle al revés. Estos de aquí son los ejes, ¿ya? Entonces tenemos en estas válvulas de corredera, válvulas cilíndricas, ¿no es cierto? Que tienen un émbolo. No le moleste, mi amor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace estas válvulas? Estas válvulas, en cambio, ¿cómo tapan o cómo permiten el paso del cilindro, ¿no es cierto? Miren, estas válvulas tapan o permiten el paso del cilindro de la siguiente manera. Permiten a través de este émbolo. Por ejemplo, aquí en el primero, ¿no es cierto? Analicemos aquí dice que está entrando presión de aire, ¿no es cierto? Analicemos esta presión de aire. Esta presión de aire llega hasta aquí, ¿no es cierto? Llega hasta aquí, pero aquí se encuentra con un bloqueo, por lo tanto el aire aquí no pasa. En cambio, ¿qué sí está pasando? Está pasando el aire desde A y está saliendo por R, ¿ya? Estas válvulas de corredera hacen eso. Ahora, veamos qué pasa si este eje se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? En cambio, si se mueve hacia la izquierda, miren que queda bloqueado. Queda bloqueada la salida R. No hay conexión en la salida R. En cambio, en la otra, en esta de la izquierda, la presión P sí se conecta con A, ¿no es cierto? Entonces, estas válvulas de corredera se mueven horizontalmente, ¿para qué? Para tapar o pasar el aire, ¿ya? Tapar o pasar el aire. Ese es el otro tipo de válvulas. Son dos tipos de válvulas, asiento y correderas. Ahora, con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta tal vez? De mi parte no, sí se entendió, Inge. Ya, muy bien. Clever, William, Guido, Robinson, Y si Hiedra. la R es de retorno. R es de retorno, P es de presión, A es de trabajo. Ya vamos a ver más adelante igual eso. Me hacen acuerdo ya para hacerles ver, cuando ya estemos viendo válvulas, hacerles ver P de presión, A de trabajo y R de retorno. Bien, a ver, tal vez Calva, Sigüenza, No, sí me quedó claro, ingeniero. ya, muy bien, Sí, sí quedó claro. excelente. Está claro, Inge. Ya, voy a borrar. Entonces vamos a continuar. Aquí, vamos a ver, ¿no es cierto? Estas son las válvulas que ya habíamos visto. Y aquí lo que quiero que veamos, en vez de explicarlo aquí, vamos a explicarlo acá.
Entonces vamos a abrir el FluidSim, que por cierto ya lo deben tener instalado. Si no, hay un video de instalación de FluidSim en el canal de YouTube. Bien, entonces vamos a ver FluidSim nuevo, ¿no es cierto? Nuevo documento, se nos abre este documento de aquí. Vamos a irnos a la pestaña de neumática, ¿no es cierto? Vamos a elementos de alimentación y aquí quiero hacer una pausa, ¿no? Yo tengo la fuente de alimentación de aire comprimido, ¿no es cierto? Que es lo que necesito. Tengo el depósito de aire a presión, ¿no es cierto? Miren, tengo filtrajes, ¿no es cierto? Tengo varios filtrajes, ¿no es cierto? Tengo varios filtrajes. Ya, ahora, cuando yo esté trabajando en un proyecto real, ¿no es cierto? Donde yo necesito mostrar todos los elementos que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuente de alimentación que es un aire comprimido, tengo un depósito por aquí, tengo otro depósito por acá, aquí tengo un lubricador, más acá tengo otro lubricador, ¿no es cierto? Por acá tengo otro filtraje, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo esté trabajando en un proyecto donde necesito representar los elementos reales que tengo, ¿no es cierto? Los voy a poner, ¿ya? En este caso, como son proyectos de aplicación educativas, ¿no es cierto? Lo único que yo voy a utilizar es esto, ¿no es cierto? Y la unidad de mantenimiento, que es lo básico, ¿no es cierto? Lo básico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo conecto aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces, miren la unidad de mantenimiento cómo se ve en FluidSim. Si se dan cuenta, tiene un pequeño cambio, ¿no? Por ejemplo, quiero mostrarles esto. Si ustedes se acuerdan, vamos a ver. Voy a buscarles para que lo vean. Miren, esta es la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Miren, aquí está. ¿Qué es lo que me falta en esa unidad de mantenimiento? Lubricación. Muy bien, la lubricación, ¿no es cierto? Entonces, podría yo ponerle el lubricador aquí. Miren. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces ahí ya tengo una unidad de mantenimiento más completa, ¿no? Bien, ahora sí vamos a lo que son válvulas, que es lo que nos interesa. Entonces cerramos estos elementos de alimentación y ponemos válvulas, ¿no es cierto? Entonces vamos a válvulas de vías configurables, ¿no es cierto? Y ponemos esta. Vamos a comenzar con esta válvula de aquí, esta pequeña válvula, ¿ya? Esa válvula, Josué, ¿qué nomenclatura tiene? Josué, ¿está ahí? A ver, Robinson, ¿qué nomenclatura tiene esta válvula? Ese es Inge 22. Ya, esa es una válvula 2.2, ¿no? Como les decía, miren, aquí viene la numeración 1.2. El 1 siempre será la válvula de la conexión de presión. Entonces conecto ahí, ¿no? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es, voy a simular, ¿no? Aquí me da un warning, una advertencia que me dice que hay conexiones que no están conectadas, valga la redundancia, están abiertas, entonces le pongo no importa, deseo seguir con la... Y miren, esto lo voy a hacer de manera manual, voy a cambiar la posición, miren, en esta posición el aire llega hasta aquí y si se dan cuenta que el aire no pasa, pero miren en la siguiente posición, me indica que el aire sí pasó y así cambia de posición. Esa es la manera en que trabajan las válvulas neumáticas, ¿no es cierto? Aquí sí está pasando, en la primera no está pasando, ¿ya? En la primera no está pasando. Entonces, vamos a coger otra válvula. Vamos a poner pausa. Vamos a poner otra válvula, ¿no es cierto? De igual manera, les decía que la posición, la alimentación 1, que es la que está aquí, ¿no es cierto? Es la alimentación de trabajo, de la presión de aire, si se dan cuenta. Y la 2 es la alimentación que va a ir conectada a un actuador. En este caso, aquí quiero hacerles ver algo.
aquí quiero hacerles ver algo. Este 3 es una vía de retorno, de fuga, de alivio, de ¿cómo se llama? De retorno, digámoslo así. Entonces, cuando yo tengo válvulas de retorno, perdón, vías de retorno, hago doble clic aquí y busco aquí, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. Perdón, cualquiera de las tres. Este es un retorno, perdón, este es una salida de aire, salida de aire silenciosa. Entonces yo puedo poner ahí, ¿no es cierto? Esto quiere decir que es una salida, un escape de aire, pero silencioso. Puedo poner ahí, estos dos son lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo puedo poner ahí, ¿ya? Entonces aquí quiero hacer, bueno, después les indico. Entonces vamos igual a simular. Miren, la posición inicial, ¿cuál es? Es la posición de la derecha, ¿no es cierto? Es la posición inicial. En este caso, lo que hay en 2 está fugando hacia 3, está retornando y está yéndose al ambiente, ¿no? Entonces, cuando yo cambio de posición, miren, ahora la posición 1 trabaja y se va hacia 2, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Así es como trabajan las válvulas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta tal vez? Robinson, Hiedra, Abril. ¿Sí? Sí, yo tengo una preguntita. En la válvula que es 3.2, Ya. digamos en la vía número 2, la vía número 1 de trabajo, dijo yo, No, la vía de, de presión de aire. de presión de aire. Ajá. La vía número 2, ¿se puede mandar aire por esa vía o no? No puedo mandar aire. Esa es una vía de trabajo, es una vía de conexión a un actuador. Para A hacia un otra actuador. sección. Ajá. Es decir, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no continúo a responder. Venimos a actuadores y escogemos el cilindro, el más básico, el de simple efecto. ¿No es cierto? Y miren, el cilindro de simple efecto se conecta a la vía 2. Así. Entonces, ¿qué pasa cuando yo simulo? Miren, bueno, esto me va a salir un error ahí, ¿no es cierto? Cuando simulo, ¿qué quiere decir? El aire que había aquí escapó por el 3, ¿no es cierto? Inicialmente. Pero cuando yo cambio de posición, miren lo que pasó, el cilindro sale. Cuando yo regreso a la posición 1, el cilindro regresa. Y así es como funciona esto, ¿ya? Ya lo entendí. Faltaba una explicación ahí gráfica, pero Sí. así Sí, sino que aún no quería entrar en así, el, pero bueno, no importa. Entonces, así es como funciona, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Hiedra, Abril, Sigüenza, Carrera, Calva. Muy bien. De mi parte, dije, sí está entendido hasta ahí. Hasta ahorita sí, que las gráficas, todo. Ya. Sí, sí, le voy entendiendo. Ya, muy bien. Pues vamos a ir trabajando con el Fluid Sim, con simuladores y también con las diapositivas, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerlo, es lo que les decía, vamos a intentar hacerlo teórico, práctico. Ahora, bien, esas válvulas, ¿no es cierto? Lo siguiente que venía en las diapositivas es que estas válvulas tienen su control. Es decir, yo en esta parte, ¿no es cierto? Yo cambio, en esta parte yo cambio así de manera manual, ¿no es cierto? La posición de las válvulas. Sí hay un botoncito en las válvulas, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que yo ponga un tipo de control. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, para cambiar de posición, ¿no es cierto? Esa es la posición, esta parte de aquí me va a hacer configurar el accionamiento izquierdo.
Y esta parte, el accionamiento derecho, si se dan cuenta que es lo mismo, accionamiento izquierdo y accionamiento derecho. Entonces, aquí yo puedo decir, a ver, yo quiero hacer un esfuerzo muscular y yo quiero hacerlo a través de un botón, ¿no es cierto? Miren, un botón, ¿ya? Y acá quiero que regrese, cuando deje de aplastar el botón, regrese automáticamente por resorte, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que va a pasar. Ah, ahora se puso el botoncito aquí. Esto ya es industrial, configuración industrial. ¿Cuándo va a salir el cilindro? Cuando el operador presione este botón. Al dejar de operar, de presionar el botón, el resorte va a hacer que vuelva, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Miren, presiono el botón, ¿no es cierto? Mientras mantengo presionado, se mantiene afuera el cilindro. Cuando suelto, el resorte hace que vuelva el cilindro y la válvula, ¿no? Así es como funciona el control, ¿no es cierto? Ya sea mecánico, eléctrico, mecánico, eléctrico o manual, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí voy a hacer algo. Aquí voy a hacer lo siguiente, miren, voy a quitar el retorno por muelle, ¿no es cierto? Yo puedo configurar la válvula como yo quiera y voy a poner este botoncito de aquí. ¿Qué quiere decir este botoncito de aquí? Este quiere decir que ustedes saben cuando un botón se queda dentro, ¿no es cierto? Se queda asegurado o se queda enclavado, se dice, ¿no es cierto? Este es un botón con enclavamiento mecánico. Miren, es un botón con enclavamiento mecánico. Entonces, cuando yo presiono, ¿no es cierto? Se queda ahí. Se enclavó, ¿no es cierto? Cuando yo pongo, de hecho pongamos el retorno por muelle ahora, miren lo que va a pasar. Se quedó ahí, ¿no es cierto? Se quedó asegurado. El retorno por muelle no lo hace regresar. ¿Por qué? Porque este tiene este enclavamiento de aquí. Es como que este de aquí entra en un sistema, ¿no es cierto? Donde como que ¡pum!, cae ahí algo y asegura, no permite que se regrese, ¿no es cierto? Entonces lo puedo regresar manualmente, ¿no es cierto? Pero el resorte no sirve. ¿Qué hago en esos casos? Puedo poner otro botón acá. Quito el retorno por muelle. O bueno, voy a dejar el retorno por muelle, ¿no es cierto? Y pongo acá un botón así, miren. Y ahí me va a servir. Entonces, esto es de la siguiente manera. Todo lo que necesiten en sistema neumático ya está inventado. Por ejemplo, que una válvula con un botón con enclavamiento mecánico, ya hay. Una válvula que tenga aquí un control, por ejemplo, aquí que tenga un control mecánico y al mismo tiempo un control neumático, ya hay, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hay, lo que necesiten, ya lo hay. El problema es, o sea, ya está diseñado. El problema es encontrarlo, ¿no? Es que haya, por ejemplo, en las tiendas donde vamos a comprar, que haya ahí es diferente, ¿no? Pero los fabricantes sí lo tienen. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta tal vez? ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir. Inge, para sacar el clip, Perdón, se entrecortó. Se entrecortó, no le entendí la pregunta, Clever. Si le podría volver a repetir, por favor. Inge, Dígame. no me escucha. Sí, sí. Para sacarle los comandos, ¿solo le dio doble clic o clic derecho? Así, doble clic en la válvula y ahí salen los comandos. El cuadro de configuración más bien. Bien, me gustaría que todos abrieran FluidSim y lo vayan haciendo conmigo, ¿no? Vayan haciendo conmigo. Vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces, todo esto, miren, por ejemplo, aquí tenemos un control con palanca, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? La palanca hace el cambio de posición en la válvula. Cuando suelto la palanca, el resorte hace que vuelva a su posición inicial.
¿no es cierto? Pero aquí abajo, miren, tengo una palanca con enclavamiento mecánico, ¿sí se dan cuenta? Entonces viene esta palanca, ¿no es cierto? Y yo puedo enclavar en qué posición quiero. Esta obviamente es la posición inicial, la posición de la derecha y la posición de la izquierda. Entonces, esto es una palanca con enclavamiento mecánico. Esto se llama enclavamiento mecánico o también aquí le conocen como, veamos si lo dice aquí, bueno, como enclavamiento mecánico o seguro también lo podemos conocer, ¿ya? Cualquiera de las dos maneras. Bien, ahora, miren, por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo esta válvula, ¿no es cierto? Esta válvula, y la vamos a simular. Esta válvula, primero que todo, díganme qué tipo de control tengo aquí. Les voy a pedir un favor, me esperan un segundo. Entonces, miren, tenemos aquí esa válvula, ¿no es cierto? Les decía que si me pueden decir qué tipo de accionamiento es este, cómo se llama en la simbología neumática. ¿Cómo se llama? Señor Carrera, ¿cómo se llama ese control en la simbología neumática? ¿No? Señor Hiedra, ¿cómo se llama ese control en la simbología neumática? ¿Sí me escuchan? Señor Obregón, sí, ¿cómo se llama esta simbología, ese control en la simbología neumática? Ese que sobresale, Inge, Ajá, ese era de empuje simple, ¿no, Inge? no. Este es un palpador neumático o un botón, pero para que se presione con otro cilindro, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Este palpador, ¿no es cierto? Se presiona y al presionarse se va a cambiar de esta posición a esta posición. Entonces, inicialmente, la presión, ¿no es cierto? Está en un camino cerrado, es decir, no hay paso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, la presión ingresa por aquí, miren, y sí, ¿no? A ver, vamos a ver, la presión ingresa por aquí, ¿verdad? Y lo que hace la presión es presionar la esfera, ¿no es cierto? De manera que se selle, ¿no es cierto? Y no haya paso de aire, ¿no es cierto? En la primera posición, no haya paso de aire. En la segunda posición, ¿no es cierto? En la segunda posición se presiona, en la segunda posición se presiona el botón, ¿no es cierto? Se presiona el botón. ¿Y qué es lo que hace el botón? El botón lo que hace es hacer que la esfera se alce, ¿no es cierto? La esfera se alce de manera que el aire que pasa pueda pasar, ¿no? Entonces el botón que presionamos aquí hace que la esfera se alce de manera que el aire ya pueda pasar por aquí, pueda pasar por aquí y finalmente pueda pasar hacia, ¿ya? Entonces miren, esta es em, esa es la simbología neumática, la de abajo es la simbología neumática y arriba nosotros tenemos la construcción de la válvula, ¿ya? ¿Sí está entendido? Señores, Dije, que ¿cómo dijo hablen. que se llamaba esa partecita? La que nos Palpador preguntó. neumático, palpador neumático. Entonces, vamos a ver, entonces tenemos esta válvula, ¿no es cierto? Ahora, ese palpador está aquí, miren. Es un palpador mecánico, ¿no es cierto? Y después tenemos un retorno por muelle.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es tal cual como un botón, ¿no? Presiona y lo que hace que el resorte, cuando dejo de presionar, el resorte lo hace volver, ¿no? Entonces, esta válvula de aquí es esta válvula de acá, ¿ya? ¿Sí está entendido? O sea, prácticamente eso es un pulsador. Ya, es lo que les explicaba, ¿no? Es un pulsador, pero no está diseñado para que lo presione el ser humano, sino por eso se llama mecánico, para que lo presione, por ejemplo, un cilindro o un sistema mecánico. Ya, ya. Bien, vamos con el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la misma construcción de una válvula 3-2, ¿no? Miren, esta es la simbología. Aquí abajo tenemos la simbología. ¿Qué tenemos? Antes de continuar, la presión de aire, ¿no es cierto? La presión de aire se representa con un circulito y un punto en la mitad, un punto negro, tal cual como es aquí abajo, se representa la presión de aire, ¿ya? Otra forma de representar la presión de aire también es, un segundo acá, también es con un triángulo, ¿no es cierto? La presión de aire también se representa con un triángulo. ¿De qué manera? Así. Miren, si se dan cuenta, aquí tengo presión de aire y es un triángulo hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando tengo un triángulo hacia abajo, como aquí, lo que quiere decir es que es el aire fugando al medio ambiente o el aire, un escape de aire, ¿no es cierto? En cambio, cuando tengo el triángulo en la posición vertical de esta manera, ¿no es cierto? Lo que indica es que es alimentación de aire comprimido, ¿ya? Entonces, dos maneras de representar la presión. La una es a través del triángulo hacia arriba quiere decir alimentación de presión de aire y triángulo hacia abajo quiere decir fuga de aire, ¿no es cierto? Otra manera de representar la presión es a través de un círculo y un puntito, ¿ya? Círculo y punto. Entonces, círculo y punto, presión de aire. Ahora, aquí les voy a explicar porque aquí hay varias letras, ¿no es cierto? La P significa presión de aire. La R significa escape de aire, ¿no es cierto? P significa presión de aire, la R significa escape de aire. Ahora, todas las letras del abecedario, las primeras letras del abecedario, comenzando con la A, B, C, D, las que se necesiten, todas las primeras letras son conexiones de trabajo. Entonces, miren, aquí tengo A, aquí tengo B, significa conexiones de trabajo. ¿Qué significa una conexión de trabajo? Una conexión de trabajo significa que va a accionar un actuador neumático, por ejemplo, un cilindro o un motor neumático, ¿ya? Eso significa conexiones de trabajo. Entonces, todas las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, todas las que se necesiten son conexiones de trabajo. La P es presión de aire y la R es escape de aire. Ahora, cuando yo tengo más de un escape de aire, comienzo a utilizar las letras a partir de la R. R, S, T, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una S. ¿Qué significa? Escape de aire. Miren aquí. Entonces les decía que aquí, si yo tengo más de un escape de aire, ¿no es cierto? Las letras que utilizo es la R, la S, la T, si es que tuviera otro escape de aire, ¿no es cierto? Entonces, esas son las nomenclaturas. Con respecto a eso, ¿hay alguna pregunta tal vez? Ingeniero, ¿será que me puede repetir? Usted habló en una parte donde decía que conexión de trabajo significaba, Ya, significa que esa mm, conexión se va a conectar con un actuador directamente, con un cilindro o con un motor. Eso significa conexión de trabajo, que se va a conectar con un actuador, con un cilindro o con un motor. Eso es conexión de trabajo. ya, Ajá, gracias. ok. Bien, Una consulta.
Por ejemplo, ya estamos diciendo que todas las entradas, prácticamente las que son conexión a trabajo, son con las primeras letras del abecedario y las de escape de aire desde la R en adelante. Pero las entradas donde tenemos la presión, ¿siempre vamos a encontrar solo una entrada o también existen varias entradas y se las llama con otra letra? Cuando hay la entrada de presión de aire, siempre es una entrada. Siempre es una sola entrada de presión de aire. No Ah, recuerdo, ya. no, hasta ahora no he utilizado yo 2 entradas de presión de aire, siempre una entrada. Si es que en caso, lo que se suele ver es que se pone, lo que sí se suele ver es que si, por ejemplo, esta es la entrada de presión de aire, no, aquí lo voy a hacer aquí abajo. Y si se necesita otra, se necesita presión de aire por acá, lo que se hace es se coge de aquí así, pero queda con la misma nomenclatura P, ¿no? Y aquí se pone un pequeño nodo, ¿no? Así, de esta manera, pequeño nodito, así, ¿ya? Entonces, así es como se ve cuando hay varias entradas de presión de aire. En caso, pero siempre se ve solamente una, casi siempre una sola entrada. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Ya, ok.